ingeniero Oscar Ñáñez. Muy buenas tardes, Henry, muchas gracias. Hablemos de ingeniería, pero la ingeniería es tan vasta, extensa, con especialidades. Vamos al principio. Ok. ¿Por qué se hizo ingeniero y por qué existen los ingenieros? En lo personal, porque aunque algunos no están de acuerdo en que el ingeniero viene de ingenio, Nada. otros sí están de acuerdo, ¿no? Pero lo más importante es que la mirada que tiene uno acerca de la ingeniería que se basa en hechos reales, ¿no? Entonces uno adquiere en el colegio, vas aprendiendo qué cosa es el método científico, ¿no? Y el método científico está basado en la observación, y la observación se hace con los sentidos. Y los sentidos que tenemos nosotros, los más conocidos son los 5 sentidos. Entonces nosotros al observar la naturaleza encontramos pues de que si estuviésemos, por ejemplo, en las épocas primitivas, ¿no? Necesitamos comer, necesitamos tener un lugar donde vivir, necesitamos también vestirnos. Entonces todo eso ha hecho pues de que se vaya desarrollando la vida de tal manera que observando con los diferentes sentidos, nosotros hemos podido solucionar en el tiempo, ¿no? Es ahí donde entra el ingenio, ¿no? Exactamente. Cada uno vaya viendo cómo van a solucionar sus problemas más álgidos. Que creció el río, había que mudarse a otro lado, ¿no? Así es. Aún siendo nómades. Así es. Bueno, la ingeniería es eso, es una cosa bastante interesante y creo que muy grande. Así es. Ahora hay mucha gente que depende de eso. Y nuestro país necesita de eso, a pesar de que tiene una naturaleza maravillosa, Así es. que eso es lo que soporta, digamos, en teoría, la existencia de varias especialidades. La minería, la agricultura, la acuicultura, en fin, tiene hasta variedades diferentes, ¿no? Así es, dentro de una misma profesión hay variedades, ¿no? Eso es bueno, pero a la vez es malo, en el sentido de que cuando no se sabe hacer las cosas en forma integral, uno se especializa en un determinado tema y se olvida de un tema que está muy cerca, pero que no lo ve. Me ha pasado, por ejemplo. Estuve en Cajamarca cuando estaba haciendo el Consejo de Recursos Hídricos del Jequetepe Quesaña. Ahí tenemos 3 departamentos involucrados, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. Entonces tuvimos que hacer una reunión en el gobierno regional de Cajamarca en el 2014 y fuimos a hacer una visita al gobierno regional y en la noche salimos a dar una vuelta por la Plaza de Armas. Y yo salí con un ingeniero agrícola. Entonces estuvimos en la Plaza de Armas y le pregunto, ¿y qué árbol es ese que esté allí en la Plaza de Armas? Me dice, yo no sé, yo soy agrícola, no soy forestal. Entonces, algo que es muy conocido, un árbol muy común, el amigo tenía más de 40 años de ejercicio profesional, ha estado trabajando en el campo y no me pudo decir cómo se llamaba el árbol. Algo básico, ¿no? O sea, te olvidas por tu especialización de lo que tienes a tu alrededor y eso es lo malo. Entonces, ha ocurrido, hoy día me ha ocurrido también, ¿no? Yo estuve en el Consejo Departamental de Lima conversando con un presidente de un capítulo y me dijo, eso yo no lo veo, solo ve otro capítulo. Yo le digo, perdón, los proyectos que hoy día se está viendo en el país, así como lo dice el decano departamental y la decana nacional, es hacer proyectos integrales multidisciplinarios, donde tenemos que justamente para solucionar un problema necesitamos el ejercicio de muchos especialistas. Porque, por ejemplo, en tu casa, tú resuelves el problema cuando no tienes, por ejemplo, recursos para llamar a un gasfitero, para llamar a un electricista. No necesitas un economista para que te solucione el problema de la economía de tu casa, tú lo solucionas. Y eso hemos perdido con la especialización. Muchos dicen, no, esta no es mi especialidad. Me dio un ejemplo bien interesante, ¿no? De unos extranjeros que estaban haciendo una estructura en un puente y él preguntaba a un extranjero y le decía, el extranjero, yo no sé eso. No, pero yo no sé eso. ¿Por qué? Porque él no estaba especializado en eso. Vino otro extranjero que había hecho un doctorado en hacer cimientos. Él sí pudo responder. Entonces, es bueno y es malo. Depende cómo vea uno el mundo. Pero a ti te atrajo algo mucho más profundo, supongo, por lo conocedor que eres de la parte histórica, ¿no?
de la necesidad del hombre y del país, en este caso de la sociedad. Sí, efectivamente, pero eso es un aprendizaje. O sea, yo tengo una formación familiar y tengo una formación académica. Entonces, en mi formación educativa familiar es que yo he aprendido eso por mi padre, porque mi padre era maestro y ha tenido las palmas magisteriales reconocidas por el país, ¿no? Con las palmas magisteriales en el grado de maestro. Entonces, él nos enseñaba a 12 hijos todos los días cómo podíamos encaminar nuestra vida desde niñitos, ¿no? Claro. Entonces, yo he tenido la oportunidad, he sido uno de los pocos hijos que ha caminado con él permanentemente cuando él era director de la Escuela de Capacitación del Ministerio de Educación. Entonces, yo viajaba con él cuando tenía 3 años, 4 años, 5 años, a diferentes partes del Perú. Entonces, con él he aprendido, ¿no? Cuáles son las necesidades que existen, cuáles son las demandas de las personas, cómo es nuestro relieve, cómo es nuestro país. Y ya cuando ingresé a la universidad, ya tuve una instrucción académica en el curso, por ejemplo, de ecología, ¿no? Yo aprendí en el año 77 que ingresé en el curso de ecología, porque yo ingresé a La Molina, a la Universidad Nacional de La Molina, a la Facultad de Ciencias, a la especialidad de meteorología, que tenía que ver con el ambiente. Entonces, ahí aprendí de que nuestro país tiene un potencial enorme por las zonas de vida que tiene. Algo que yo lo vi porque ya tenía experiencia de viajes, de orientación familiar, y que otros muchachos jóvenes como yo no lo veían, ¿no? Para mí eso fue impactante, y desde esa oportunidad, desde el año 77, entró en mi cerebro que nuestro país tiene un potencial enorme y que si nosotros aprendemos bien, tenemos conocimiento, podemos gestionar el conocimiento que tenemos para ponerlo al servicio de la población. Porque eso es lo que necesitamos y no lo estamos haciendo. Tenemos personajes que ya entran a la política en este momento, lamentablemente, muy corruptos, que no les interesa el país, que les interesa su bolsillo. Tenemos algunos personajes que han entrado también a la presidencia de la República con muchos conocimientos, pero que hoy día vemos que no conocen el país y no conocen las necesidades. Tenemos muchos personajes que están como técnicos en los diferentes ministerios, que lamentablemente solamente piensan en su sueldo y en terminar su jornada laboral a la semana, pero no están pensando en el desarrollo del país. Entonces, yo veo las cosas distintas porque mi formación familiar y luego mi formación académica me ha permitido conocer más el Perú, conocer parte del mundo y estar en diferentes zonas y lugares muy inhóspitos, de mucha necesidad, donde uno puede ver cómo es que, por ejemplo, el ser humano ha podido desarrollarse a través de la observación. Justamente el método científico. Claro. Bueno, ese es el camino. Y la educación, la salud son fundamentales. Y estas deben estar en función de lo social. Correcto. Y en este momento, nuestro país requiere ponerse, no al día, que como el caso de Europa, sino requiere reconocer, reestudiar su realidad para poder plantear problemas que tenemos. Hambre, enfermedades críticas, falta de conocimiento, son cosas que están puestas ahí para la mejora del ser humano, las competencias humanas, ¿no? ¿Cómo estamos en el país en cuestiones técnicas de desarrollo de la ingeniería que se necesita en todas partes ahora? A pesar que felizmente creo que hay buena cantidad de ingenieros en el Perú, pero no sé si necesitamos más. Lo que necesitamos son más ingenieros peruanos que conozcan su realidad y que no estemos esperando que de otra parte nos vengan algunas recetas para arreglar las cosas en nuestro país. Sí, efectivamente. O sea, hemos tenido mucha intervención de personas que se han alienado con lo que han visto en otros lados, pensando que acá se puede hacer. En el tema político es fundamental, fundamental, ¿eh? ¿Por qué toco ese tema? Porque desde 1919 en el Perú habían personajes que pensaban justamente en dar educación a las personas que trabajaban en el campo y en ese momento en algunas fábricas, en las textiles sobre todo. Entonces, estos personajes decían, antes de formar un partido político tenemos que hacer universidad popular. Y dentro de esos estaba César Vallejo, estaba Mariátegui, y por supuesto, con los conocimientos y con todo lo que había venido de González Prada, que era un anarquista, y quien estaba
justamente viendo ese movimiento era otro personaje, uno de los personajes más importantes que tenía el país, que es Víctor Raúl Aya Latorre, ¿no? Él aglutinó a ese grupo de personas y en el año 19 y 20, que hicieron un congreso en Cusco, formaron la Universidad Popular González Prada. Y ahí fue que la necesidad hizo de que se organice la población y desde ese momento se comience a trabajar el tema social ya en forma más, digamos, más responsable. Porque luego se formaron partidos políticos que fueron muy fuertes y que apoyó, ¿no? Por ejemplo, cuando uno de los personajes fue deportado, estuvo andando como por diferentes partes del mundo, estuvo en México ayudando a un ministro de Educación, después se fue a Europa, se fue a Rusia por 3 meses, 4 meses, se fue a Francia por varios meses, donde estuvo César Vallejo justamente, donde se formó antes, en el 1924, en México, una Alianza Popular Revolucionaria Americana, donde se hizo la primera cédula, la segunda cédula se hizo en Cuba, la siguiente se hizo en Francia, donde César Vallejo era, por ejemplo, uno de los miembros, ¿no? Muy activo. Pero él decía, yo no soy político, soy poeta. Y le dijo al personaje, tú eres un ave que va a volar mucho. Y efectivamente, fue uno de los personajes, el que estaba aglutinando a todos, el que vivió para hacerlo, ¿no? Y formó parte de la Constitución del 79, ¿no? Justo la imaginación es tan grande que posibilita cosas que no existen a veces todavía. Así es. Pero es la juntura de realidades. Hablemos de nuestro país. ¿Cuán grande es para la dimensión humana que estamos habitando ahora? ¿Y por qué es tan diferente que nuestros antepasados no tenían problemas de hambre, de miseria, de alimentación, de responsabilidad de guardar y repartir las cosas? Eso justamente es producto de lo que ellos vivían como en islas. O sea, no había una conexión entre la selva y la sierra permanente, ¿no? Como hoy día tenemos. No había una conexión, por ejemplo, entre los grupos humanos que estaban en la zona de Puno con los que estaban en la zona de Piura. Son grupos humanos que se habían crecido sociedades distintas, que hoy día son naciones también diferentes, pero que lo más interesante es de que cómo nosotros llegamos a poder juntar a todos estos grupos humanos es a través de las vías de comunicación. Pero ellos tienen ya una formación ancestral. Y esa formación ancestral hubo un personaje que lo estudió y que determina, ¿no? Que hizo un trabajo de 20 años, que fue Leslie Holdridge, que él determina, pero hay un trabajo mucho más antiguo, que en 1800 también lo trabajaron, pero no llegaron a la dimensión que llegó Leslie Holdridge, porque él determina que en todo el mundo hay 104 zonas de vida, y ahí viene lo más importante, ¿no? Porque el Perú tiene la mirada de todo el mundo, porque el Perú tiene 84 zonas de vida, que es el país más diverso del mundo. No hay otro país como el Perú. El segundo país más diverso es Colombia. El tercero es Argentina. Hay poca información sobre el tema, pero lo más importante que se está haciendo en algunas zonas de nuestro país es de que sí se está determinando las zonas de vida por cuenca. Y eso es algo, por ejemplo, que los ingenieros agrónomos hasta el momento no han hecho, pero sí lo está haciendo Colombia. Entonces, bueno, de algún modo conozco algunas experiencias que se están intentando hacer ya hace unos 10, 15 años, por ejemplo, con el tema del cultivo del agua. Así es. ¿No es cierto? Así es. Y ahí tú tienes algo que contarnos sobre cómo está avanzando ese tema, qué nos espera, porque se nos viene un problema con el agua. Así No es. estoy hablando solamente de la sequía por el cambio climático, estoy hablando por la mala utilización de nuestras tierras en el país, estoy hablando sobre el descuido que tenemos por estar andando en la política, discursando. Sí, efectivamente. O sea, hay varios conceptos, ¿no? El Yacutarpuy, ¿no? Que es la cosecha de agua, es un concepto que se ha trabajado mucho en la zona sierra, prácticamente Ayacucho, al Junín, tal vez Apurímac también, ¿no? Pero hay otro concepto que es la crianza del agua, que los cusqueños tienen mucho más arraigado, ¿no? Porque la cultura cusqueña, digamos, tiene una mirada distinta, ¿no?
por muchas razones, ¿ya? Nosotros no hemos aprendido, lamentablemente, por las crónicas de los personajes que conocemos, la vida real de esa zona, porque no conocíamos a Betanzos. Juan de Betanzos efectivamente sí habló de la cultura porque él vivió y se casó con una persona que era una de las ñustas de Atahualpa. Y él en sus crónicas que recientemente se han descubierto, sí habla efectivamente de eso. Y hay algo que más importante todavía, que en alguna oportunidad cuando hemos estado en Vista de Educación, Henry, nos contaron, ¿no?, que había venido un personaje de Puno con unos como pabilos de colores, y que cuando habló con el ministro de Educación, él estaba amarrando, y cuando se fue al lugar en Puno, el personaje que lo acompañó escuchó lo mismo que le dijo el ministro a toda la gente. Así. Y ese es el quipu, porque en esta parte del mundo nosotros no teníamos un sistema de escritura como lo han tenido pues en Europa, como lo han tenido sistemas cuneiformes en otras partes. Acá era amarrar hilitos de diferentes colores y de diferentes procedencias. Unos eran de lana, otros eran de algodón, y cada uno tenía un significado. O sea, el sistema de comunicación que había en esta parte del mundo era a través del quipu. Forma y color diferente. Es correcto. Cantidad. Así es. ¿No? Entonces, no es un ábaco como creían muchos y que nos han engañado en el colegio diciendo que eso era. No, era una forma de comunicación. Entonces, tú podías amarrar y tenías la palabra correcta. Y ahora, hay otra cosa más importante, que por ejemplo, en el quechua, nosotros no existe la E, porque las personas quechohablantes no dicen mesa. Y misa, pues papá. ¿No es cierto? Y nosotros a veces nos burlamos de esas personas por ignorantes. Entonces, hay muchas cosas que no conocemos justamente por falta de conocimiento, no avanzamos, nos burlamos y no estamos viendo al país como algo como lo que es, un enorme potencial, no solamente para nosotros los pobladores peruanos, sino para el mundo. Porque aquí, yo estuve también en una oportunidad como director en el INIA, en el Instituto de Investigación Agraria, en ese momento se llamaba así, en el 2006 y 2007, y nosotros, por ejemplo, ahí hacíamos semilla genética. Y yo le decía al jefe, ¿por qué no le vendemos semilla genética al mundo? Porque nosotros tenemos, en general, el 80% de probabilidad de cualquier semilla que nosotros produzcamos o cualquier semilla que venga de afuera, va a crecer en nuestro país. Y es así, cualquier animal o vegetal que pueda venir y personas que puedan venir de diferentes partes del mundo, acá se adaptan. Y está totalmente demostrado. Bueno, tema de punta de tecnología ahora. Por supuesto. Genética, ¿no es cierto? No solamente la genética humana, sino la genética animal. Y bueno, supongo que la planta tiene un modo de crecimiento también para las combinaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Así es, tiene una forma de adaptarse. Entonces, si uno determina, hay muchos trabajos donde se ha perdido mucho dinero por desconocimiento. O sea, porque no conocieron a Leslie Holdridge, por ejemplo. Porcón es uno de ellos. Porcón es una comunidad religiosa que ha recibido unas tierras que en la época militar le quitaron a los dueños, que yo no sé quiénes eran los dueños, pero le dieron a la comunidad religiosa. Y el que era, digamos, el evangélico que maneja todo eso es en Cajamarca justamente, es el señor Alejandro Quispe. Y Alejandro Quispe no permitió primero que las tierras se parcelen, sino él dijo, vamos a hacer para todos. Entonces vino una comunidad belga, después vino una alemana, después entraron un montón de gente de la Universidad Agraria, también participó en otro momento. Entonces hubo todo un trabajo que se hizo con diferentes formas de ver las cosas para la adaptación del pino. Pero si nosotros hubiésemos sabido que una zona de vida, digamos, para no hablar de nombres específicos de zona de vida, vamos a decir que hay una zona de vida de la 1 hasta la 104. El pino se desarrolla muy bien entre la zona de vida 45 y 58. Entonces, muy fácil, pues. Uno determina cuál es la zona de vida de su procedencia y lo llevamos a los lugares donde se hace. Si es que las condiciones así lo permiten. Claro, pero si conocemos eso, o sea, es que una zona de vida tiene una definición. Es un lugar específico donde se forma una sociedad de animales y plantas que tiene una condición de biotemperatura, es una condición ecológica, de biotemperatura, precipitación, altitud y suelo.
Esa es la zona de vida. Entonces, si en Europa hay una zona de vida que la número 48, acá la tenemos también, entonces traemos esa plantita acá y acá va a dar, de todas maneras. Y además Y un ahorro. cosa natural tan hermosa que en tiempo inca o pre-inca, por ejemplo, definieron que había zonas que no tenían agua. Así es. Y entonces Pumbemayo es una obra de ingeniería extraordinaria sobre la cual ya hemos ido hablando a modo natural acá en el programa, pero que sí necesita de los estudios profundos que hacer para revalorarla en la historia, ¿no? El tema de Caral, por ejemplo. Caral es otra cosa. Ya, Caral es una ciudad, es una ciudadela que no es una sola. Son 15 ciudades que están en el camino de un enorme huaico que a todo lo ha tapado. Ruth Shadi, yo la conocí en forma muy casual, y porque ella estudió en el Colegio Juan Alarco de Lima, y mis hermanas también estudiaron en ese colegio, y unas amigas también estudiaron en ese colegio. Entonces yo estaba con unas personas del Juan Alarco, y ella es juanalarquina. Estábamos en el Teatro Nacional, en un evento. Así que nos acercamos, la saludé y conversamos, y me dijo, les invito a ir a Caral. Y fuimos a Caral y ella justamente nos muestra todo un sistema de acueductos que me dice, esto de acá es en la parte baja, pero tenemos 15 ciudades arriba. Entonces la ingeniería en esa zona sobre el tema hidráulico también es fabulosa. No la conocemos. En la construcción, también en la alimentación. En muchos. Es vital. Porque lo básico es tener los elementos para poder cultivar. El elemento básico es el agua. Porque tú, hasta sin tierra, hoy día demostrado, con los cultivos hidropónicos, no necesitas tierra para cultivar. Bueno, Oscar, mira, este es el primer programa de una serie que nosotros como Colegio de Ingenieros tenemos que hacer para que no solamente los ingenieros, sino las otras personas que tienen la gentileza de poder ver lo que hacemos puedan aprender poco a poco. No alcanza el tiempo, como habrás visto, se nos termina. Ok. Dejémosle como si fuera una novelita en un punto interesante, porque hay que hablar no solamente de la agricultura humana, de las influencias que tenemos con la robótica moderna para poder sembrar mejor, sí. O sea, del mejoramiento de la tecnología sobre este tipo de cosas, y tenemos que hablar también sobre las consecuencias, causas y consecuencias, el hambre, la miseria. Son cosas que son azotes de la sociedad cuando no está preparada para este tipo de cosas. Y no queremos que nuestros hijos y nietos sufran eso. Entonces tenemos la obligación de hacerlo. Encantado, Henry. Yo, para poder ayudar un poco con el conocimiento. Serás una guía. Muchas gracias por esa diferencia. Una responsabilidad. Bueno, como te dije al comienzo, yo tengo la gran ventaja de que he tenido a un maestro de padre. Y él es el que nos ha inculcado a todos los hijos justamente que aprendamos a vivir en el lugar donde estemos y hacer que el lugar donde nosotros vivimos se desarrolle con lo que tiene. Y eso es parte justamente de lo que vamos haciendo ahora con el tema del agua, ¿no? Al mejor estilo de nuestra propia gente, encontrando en el campo las cosas y haciéndolas en la gente de ese lugar. Así es. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo. Ya, muy amable. Ya, hasta pronto. Chao, chao. Vamos a ver.